Cuando tú interactúas con el entorno, lo estás haciendo de manera constante y automática, por lo tanto inconsciente, a través de un filtro. Este filtro es lo que llamamos un sistema de creencias. Tus respuestas al entorno están basadas en lo que ese filtro, ese sistema de creencias, determina que debe ser o no lo correcto. A su vez, en función de una idea que has fabricado sobre ti y que tienes que conservar o proteger de alguna manera. ¿Vale? Todo esto de lo que estamos hablando, ocurre a un nivel superficial de la mente. El hecho de que algo sea inconsciente no le da profundidad. Digo que es a nivel superficial porque esa idea que quieres que sobreviva y que es inconsciente es simplemente una conclusión falsa, una invención. ¿Sí? Así que cuando el curso te dice que hagas algo, es en función de que esa acción te lleve a tomar conciencia de la dirección correcta hacia la que debes enfocar tus pensamientos. Fíjate bien, porque partimos de un punto, el concepto del yo, del que tantas veces hemos hablado, el sistema de pensamiento del ego, que ya es equivocado de inicio. Entonces, mediante la acción que te indica el curso, ¿qué ocurre a partir de ahí mediante esa acción? Que tu mente apunta en una dirección. Al apuntar en esa dirección, por contraste, puedes observar o, como dice el propio curso, notar una diferencia. Esa diferencia que notas te pone sobre la pista de la dirección adecuada, del posicionamiento mental adecuado. Eso produce un contraste, como digo, lo cual le da a tu mente, al espíritu, la posibilidad de utilizar ese contraste para mostrarte lo que, por su propia naturaleza, normalmente no sueles ver, que es ese sistema de creencias que es inconsciente. Ahora que ya tomas conciencia de ese sistema de creencias, tienes alguna posibilidad de ver un poco más allá. Todo esto estamos hablando al nivel de la acción. Fíjate, apuntar en la dirección correcta, notar por contraste lo que no es la dirección correcta, tomar conciencia de ello. La acción, desde este punto de vista, te lleva a esa posibilidad, a la posibilidad de contrastar lo que es real de lo que no lo es. Mientras ese contraste no sea claro para ti, es importante practicar este tipo de acciones. El perdón, la entrega, la autoobservación, todo esto es fundamental debido al automatismo de ese sistema de creencias basado en el ego. ¿Qué ocurre más allá de toda esa acción? Más allá de toda esa acción ocurre que tú sigues siendo como siempre has sido, pero no eres consciente de ello. Así que, a partir de tomar conciencia de este contraste, puedes liberarte para mirar más allá de todo ello, gracias precisamente a esa diferencia que se establece. Cuando eres capaz de mirar más allá de ese sistema de creencias, de manera habitual, puesto que lo has practicado, entonces se podría decir que empiezas a llevar a cabo una acción natural. Ya no necesitas estar tan alerta, tan atento a ese sistema de pensamiento del ego que es inconsciente, sino que debido a la práctica puedes enfocar tu mente de manera ahora sí automática debido a la práctica, de forma completamente natural. Ahí es donde realmente se toma conciencia de que no tienes que hacer nada. Mientras tú no apuntes con tu mente naturalmente hacia ahí, de manera sistemática,
te sentirás en la necesidad de estar haciendo constantemente para contrarrestar la inercia del sistema de pensamiento del ego, porque todavía te engañará. Entonces, si te das cuenta, estamos hablando de dos niveles distintos. Esto es como cuando, como hemos comentado alguna vez, como cuando un cohete es lanzado, necesita vencer la fuerza de la gravedad del planeta. Pero una vez que ha vencido esa fuerza de gravedad, con un pequeño impulso, al no haber ninguna resistencia, puede avanzar a gran velocidad de manera prácticamente ilimitada. Esto es lo mismo. Hasta que no llegues fuera del ámbito de influencia de la gravedad, necesitarás estar alerta. Una vez que pases de ese nivel, ya es muy poco. El esfuerzo que necesitas hacer, de hecho, es mínimo. Ahí es cuando llegas a la conclusión de que no tienes que hacer nada. ¿Lo ves? Pero antes de llegar a esa conclusión, necesitas hacer cosas no porque sean verdad con respecto a ti, sino porque tienes que contrarrestar todas las mentiras que has creído con respecto a ti. Con respecto a los ejercicios, este año he terminado los ejercicios, este año pasado, el 19. Yo empecé a hacer los ejercicios, los dejé porque me parecía que me exigían mucho, los volví a retomar en el 2013 y desde el 2013 hasta ahora los he ido repitiendo cada año. Entonces, para mí ya era como una costumbre. Cada 1 de enero empezaba con el ejercicio número 1 y después de oírte a ti en varias ocasiones que eso no había que hacerlo, he dicho, este año se acabaron los ejercicios, ya no voy a volver, a pesar de que cada año yo veía cosas nuevas en los ejercicios. Decía, estos ejercicios son nuevos para mí. ¿Cómo es posible que yo vi esto el año pasado y no lo viera y ahora sí lo veo? Bueno, cada año veía ejercicios nuevos, cada año veía cosas nuevas que no había visto y me parecía como una maravilla que me había pasado desapercibida, ¿no? Sin embargo, también he visto que afinando con la práctica, por ejemplo, en algunos momentos yo no me había dado cuenta cuando dice repeticiones cada hora o repeticiones cada X minutos, y he visto que con el tiempo he ido afinando eso y he ido aproximándome y desaparecían esas resistencias de o tengo mucho trabajo o no lo puedo hacer, o algunas otras justificaciones que encontraba en algunos momentos para no hacer los ejercicios, ¿no? Sí. A pesar de eso he visto que había momentos en los que, pues eso, como que el repetirlo, al final me he dado cuenta que era como una costumbre. Esa costumbre me ha dejado en un vacío que ahora muy bien no sé cómo rellenar. Es como lo que tú decías de la muleta. Estás utilizando unas muletas que no necesitas, claro. y ahora estoy en ese vacío, ¿no? Te has estado apoyando en el libro en lugar de apoyarte en tu maestro interno, que es hacia lo que el libro te lleva. Pues sí. Ahí estoy. Esas son mis dificultades. Sin embargo, has tomado la determinación de enfrentarte a la situación y dejar de utilizar esa muleta, por lo que dices, ¿no? Sí. Y no solamente eso, sino que también me he puesto, como decía Monse, el compromiso de estar en un grupo de práctica, que me parece espectacular el avance que se obtiene ahí, a pesar de mis ganas de salir corriendo a cada momento. O las ganas de salir corriendo, como diciendo, estoy aquí en esta trampa donde ya voy a ver todo lo que no me permito ver por mí mismo, ¿no? Que es la dificultad esa en la que decía, no sé, cuando tienes a 20 compañeros que te están señalando dónde estás haciendo las cosas que no debes, pues es una perspectiva... Sí. Que ven lo que tú pretendes ocultar, ¿no? Eso es. Entiendo. Pues esa es una buena opción. Y si ya la estás llevando a cabo, únicamente confía en el proceso, a donde te vaya a llevar. Y ten la mayor honestidad posible, contigo y con tus compañeros, para que saques verdadero provecho de ese trabajo. Estoy hace 1 año y 3 meses aproximadamente en estas clases y, sí. y siento que aprendí un montón. Me alegra. Y gracias a vos y bueno, a Alma y a todos mis compañeros que con sus preguntas y las aportaciones, bueno, me ayuda mucho.
disfruto mucho de las clases. Mira, yo los jueves, que es las clases, yo trabajo. Ahora estoy de vacaciones, por eso me sorprendí, porque justo que vos dijiste que participemos, por favor, los que no estamos nunca, bueno, acá estoy y puedo estar. Sí. De todos modos, voy a ser honesta, porque algunos jueves que yo he podido estar, porque o no fui a trabajar, o acá en Argentina es feriado, y bueno, he decidido no estar porque me cuesta muchísimo responder a las preguntas. Es comprensible, pero precisamente por esa razón es más que nunca importante o necesario hacerlo. Atreverte, confrontarte con esa cuestión, para que te des cuenta de dónde están tus puntos débiles y puedas empezar a desarrollarlos. Es que no es solamente recibir la información, no solamente a través del libro, sino a través de las clases o los audios. Es importante que te midas con la información. ¿Sabes? Que pongas en juego tu capacidad de ir más allá en la comprensión de esa información. Porque si no, como empecé diciendo, va a llegar un momento en el que se va a producir un bloqueo si no se procesa esa información. Y el hecho de que tengas dificultad para responder las preguntas, cosa completamente razonable y lógica, está mostrando que hay por ahí algún tipo de obstáculo que conviene empezar a liberar o a resolver. ¿Qué pasa si no te atreves, si no te expones, si no ves dónde están esos límites? Pues que esos límites poco a poco irán haciendo su trabajo en tu mente. Imagínate que alguien que nos está escuchando, alguno de tus compañeros que nunca participa, a un nivel profundo, inconsciente, ahí consigo mismo, como si nadie le fuera a oír, nunca dijera, bueno, pero no pasa nada si yo no participo porque me da mucha vergüenza o se va a poner en evidencia que no sé, pero no pasa nada porque llevo aquí no sé cuántos años y no he tenido ningún problema. Que no te hayas confrontado debido a la falta de participación no significa que esos límites no estén ahí. De hecho, esos límites están ahí y están condicionando todas las áreas de tu experiencia y de tus relaciones personales, por supuesto. Otra cosa es que te des cuenta. Si tienes miedo de enfrentar las preguntas de un cuestionario por qué van a pensar de ti, por la idea que tengas de ti mismo ante la dificultad o el hecho de no saber responder correctamente. Recordemos que no estamos aquí para responder correctamente. Si se da, qué bien. Pero no es la finalidad únicamente responder correctamente, sino aprender a desarrollar nuestra capacidad de comprensión. Y eso ocurre precisamente gracias al cuestionario. Porque, como decimos muchas veces, cuando tú, por ejemplo, imagínate que sabes un poquito de inglés y oyes a alguien en la televisión hablando en inglés y captas algunas palabras y más o menos sabes de qué está hablando o de qué se trata el tema, ¿no? Y te quedas con esa idea. Sí, esta persona está hablando de la guerra de no sé qué país. Bien. Ahora explica a qué se está refiriendo y de qué problema está hablando. Ahí es donde nos encontramos con un problema. No es lo mismo saber que se está refiriendo a una guerra en un país a que sepas en qué consiste esa situación, qué ha ocurrido exactamente, quién está en conflicto con quién y por qué razón, porque no sabes inglés. Eso es lo que te muestra tu nivel de inglés. Hasta qué punto puedes explicar a otro lo que has escuchado. Esto es exactamente lo mismo porque a nivel del aprendizaje funciona igual. Si tú no le puedes explicar a otro lo que has estudiado, no puedes contar con ello. Y si no puedes contar con ello, no lo puedes poner en práctica en tu vida cotidiana. ¿A dónde va esa información? Al almacén del pensamiento intelectual. Pero ese almacén es limitado. Es lo que decía antes. ¿Qué pasa cuando ese almacén se llene? Que entonces te empezarás a cansar, a frustrar, empezarás a proyectar, porque no has dado salida
a todo ese material que has ido ahí acumulando. A veces, utilizando esta cuestión del almacén, decíamos que adquirir información intelectual era como meter mercancía en ese almacén. Responder las preguntas del cuestionario requiere que coloques correctamente en sus estanterías y con sus etiquetas ese material. Imagínate que vas tirando las cajas dentro del almacén. Las vas tirando, que es lo que haces cuando escuchas información en audio o cuando la lees en el curso o escuchas en las clases. La vas tirando ahí dentro. Y ahora yo te digo, oye, Gabriela, por favor, pásame esta caja que te di tal día. ¿Qué vas a hacer? Vas a mirar dentro de un almacén lleno hasta arriba de cajas por todas partes completamente desordenadas. Bueno, puedes decir, no voy a ir en ese momento a que Andrés me pida esta caja porque no sé dónde está. Vale, no importa si no me sabes decir a mí dónde está. ¿Sabes cuál es el problema? Que esa caja que contenía una información fundamental, esa caja de información, ese paquete de enseñanza, cuando en tu vida cotidiana necesites esa información que contiene la caja, tampoco vas a saber dónde está. Así que no vas a poder contar con esa información. ¿De qué te sirve entonces? Quizá te sirve únicamente para contarte a ti misma que tienes la información. Vale, perfecto, la tienes. ¿Dónde está? Ve a por ella, por favor. No puedes contar con ella, ¿te das cuenta? Sabes que está ahí, pero nada más. ¿Te suena? Cuando hablamos de expiación, cuando hablamos de perdón, te suena, pero que algo te suene no significa que está integrado. Y si no está integrado, ese almacén tiene una capacidad limitada. Cuando metas la última caja que cabe, ya no vas a poder meter más. Y ahí es donde entonces se produce el conflicto de aprendizaje. Ahí es donde empiezan las dificultades. Por eso la invitación a participar en el cuestionario activamente es realmente importante tenerla en cuenta. No lo veáis como un juicio o un examen a vuestro valor personal, porque aquí el valor de la identidad real ni siquiera está en entredicho. Estamos jugando con la información, la estamos poniendo sobre la mesa. Estamos viendo a ver de qué se trata y hasta qué punto está en nuestra mente correctamente clasificada, colocada, para que podamos contar con ella. No solamente en la clase, sino fuera de la clase, que es lo más importante. Porque incluso si aquí supieras perfectamente responder a las preguntas a un nivel intelectual y después no lo aplicas en tu vida cotidiana, tampoco serviría para nada. Tienes un almacén perfectamente ordenado, se lo puedes enseñar a todo el mundo, incluso hacer visitas para ver lo bonito que está tu almacén, con todas sus etiquetas, todo perfecto, pero luego no lo utilizas, luego no vas dentro de ese paquete para beneficiarte de esa información y llevártela fuera del almacén. Tampoco te serviría para nada responder correctamente si luego no lo aplicas en tu vida cotidiana. Bien, eso que estás diciendo, eso que estás describiendo son los síntomas a los que me refería antes. Cuando tú sientes una motivación es porque hay aprendizaje para ti ahí. Pero si no aprendes, la emoción va cambiando. La emoción se va enturbiando cada vez más. Es imposible que no sientas motivación por el aprendizaje, porque precisamente todo aquello que falta por aprender se puede reconocer a nivel emocional. Entonces, no es posible que la información del curso no te motive. Lo que sí es posible es que te motiven cosas contradictorias y que por lo tanto generen en ti un conflicto. Que te motive la dirección del curso, pero que te motive también la dirección que te plantea tu ego. En ese caso, se produce un conflicto. Y a partir de ese momento, la mente, que es muy hábil, empieza a calcular. ¿Dónde gano más? ¿Dónde pierdo más? ¿Dónde me puedo reafirmar más? ¿Y dónde me desvanezco? Y en ese cálculo toma una determinación. Y a partir de tomar la determinación que tu mente no te cuenta, empieza a hacer sus movimientos en la dirección que ha determinado. Eso significa
que probablemente tu mente haya determinado en algún punto que lo que quiere, a pesar de la información del curso, que evidentemente no ha debido comprender correctamente, lo que quiere es todavía alguna ilusión por encima de la realidad que le corresponde. Y como no te ha contado esa decisión, cada vez más la información del curso empezará a pesarte, empezará a generar conflicto o resistencias porque estás contándote que quieres ir en una dirección en la que realmente no estás yendo, no estarías yendo, ¿sí? Cuando tu mente va en direcciones contradictorias, se genera un conflicto. La forma de liberarse del conflicto para tu mente es cancelar una de las dos direcciones. Habitualmente, la dirección que se elimina es la del espíritu, porque el ego considera que se afianza en aquello a lo que está acostumbrado. Es algo muy, muy común que ocurra. Y por eso estamos hablando hoy aquí de estas cuestiones, para tomar conciencia de lo que estamos haciendo, de si queremos ir en esta dirección o no, y por qué queremos ir, por qué nos contamos que queremos ir. Por eso hace tiempo, ya bastante tiempo, cancelamos las inscripciones anuales. Antes se podían hacer inscripciones anuales, hace ya tiempo que no, porque no queríamos que fuera más de 3 meses, que sabéis que es el tiempo máximo que alguien se puede inscribir de una vez, porque nos parecía importante que la persona reconsiderara cada cierto tiempo si era la dirección en la que quería ir y no simplemente se convirtiera en un hábito o un automatismo, porque así no se va muy lejos. Y tampoco queríamos hacer perder ni el tiempo ni el dinero a los que pensaran que se podía avanzar simplemente por comprometerte con una inscripción anual cuando realmente no lo deseas. Entonces es importante hacerse esa pregunta cada cierto tiempo. Cada vez que vayáis a renovar la inscripción, es importante que os hagáis esta pregunta. ¿Para qué? Como dice el curso, ¿para qué? ¿Realmente estoy sacando provecho de esto? ¿O lo hago ya porque me he acostumbrado? Es importante que lo hagas. No lo hagas por automatismo, porque al final no te va a servir. Si hay una mínima motivación, ve hasta el final en ese cuestionamiento. Es decir, si te das cuenta de que está habiendo resistencias, pero todavía existe la suficiente motivación como para continuar, ve hasta el final, de modo que al final quede o la resistencia o tú. Pero continuar con resistencias significa que algo no se está viendo con claridad, en el nivel en el que se está dando. ¿Sí? Entonces, no es conveniente estar en esa situación demasiado tiempo. Mira a ver cuál es la razón de la resistencia y resuélvela. Y si no la resuelves, porque no la ves o por la razón que sea, date un tiempo. Pero no te acostumbres a estar con la resistencia, porque eso no te va a ayudar. Es preferible alejarse del curso, de todo lo que implica, de los grupos, y poder mirar con cierta perspectiva que quedarse ahí a pesar de la resistencia, porque entonces lo que aprendes es a convivir con la resistencia, no a trascenderla. Y eso es un peligro para el aprendizaje, porque la resistencia es una indicación emocional de que algo no está ocurriendo correctamente con respecto al aprendizaje. Si tú te acostumbras a la resistencia, es como el que tiene una alarma, suena la alarma y en lugar de ver qué es lo que está pasando, por qué se ha activado la alarma, se acostumbra a la alarma. Entonces va a ciegas. Lo importante con respecto a las activaciones es aprender a lidiar con ellas y verlas no como una amenaza, sino como una oportunidad. ¿Algo me activa? Bien, me duele, me molesta, es corrosivo, pero evidentemente me está mostrando que hay algo en mí que no está funcionando correctamente. Entonces voy a tener la humildad de al menos darle la cabida de que me muestre eso que me resisto.
Si alguien se refiere a ti o tú te das por aludido con ese artículo, con ese audio del síndrome del hombre inerte, bien, ¿es posible que sea mi caso? Parece que sí, porque si no, no respondería emocionalmente a ello. Eso no es una condena. O sea, que tú te identifiques con eso no es ninguna condena. Estás simplemente apuntando hacia una situación. Cuando Alma escribe eso, es porque ha observado, igual que yo, ese tipo de características. Entonces, qué bien que alguien lo pone sobre la mesa y qué bien que tú te activas, porque evidentemente está mostrando que algo está pasando ahí. Porque un hombre, en este caso, que no se identificara con eso, lo podría ver quizá desde cierta distancia y ver que efectivamente a su alrededor puede ver ese tipo de patrones, pero no se activaría. Si te activas, como digo, no es una condena, es una oportunidad para poder observar que ahí está pasando algo y que tiene una razón de ser. Es decir, que alguien se comporte, que un hombre, en este caso, se comporte de esa manera, no es porque sí. Obedece a una serie de razones que conviene observar, profundizar en ellas, si es que se quiere ir un poco más allá de esos patrones. Pero la aplicación del curso sería total aquí también, con respecto a ello. Algo me está tocando emocionalmente, me está avisando de que eso es para mí. Y claro, ya sabemos que la proyección va a surgir rápidamente, pero la proyección sabemos que, como bien has reconocido, es un mecanismo de defensa. Así que, ¿de qué me estoy defendiendo? Y a partir de ahí todo consiste en empezar a levantar las alfombras de lo que esté pasando por ahí para ver por qué me identifico con eso que necesito proyectar afuera para liberarme de ello. ¿Soy un hombre inerte? Puede ser que lo sea. Pero eso siempre por alguna razón. Si algo estamos aprendiendo aquí es a entender que todo lo que ocurre en nosotros obedece a algún tipo de razón. Negarla no lo va a resolver. Lo resuelve afrontarlo, asumirlo e ir más allá de ello. Porque si me resisto, si lo proyecto, significa que todavía lo quiero conservar. Y si lo quiero conservar, ¿por qué me estoy quejando por tenerlo? O sea, tomo conciencia de que lo que cuesta es el contactar con esa parte real, el dejar de controlar, porque en realidad lo quiero hacer, lo hago, pero parece que lo tengo que hacer todo yo. Bueno, pero mira, esto que estás describiendo es totalmente natural que ocurra. Por eso el enfoque que le damos a la enseñanza del curso, quizá algunas personas podrían tachar este enfoque como de, ¿cómo se podría definir? Como de pesimista u oscuro, ¿no? O centrado aparentemente en esa oscuridad o en esa disfuncionalidad. Pero es que el mismo curso enseña que no hace falta que te preocupes por el amor. No hace falta que te preocupes por la realidad, puesto que ésta está a salvo e intacta. El único problema por el cual no puedes experimentar esa realidad, ¿no?, por decirlo de esta forma, es debido a todos los obstáculos que has interpuesto entre la realidad y tú. Y que tu función aquí es identificar los obstáculos, no preocuparte por la realidad o por el amor, que ya es y que no necesita de tu defensa. Entonces, por eso, el hecho de tener este enfoque, de asumir la oscuridad tal como es, tal como la hemos inventado, es determinante para avanzar más rápidamente en todo esto que estás comentando. Si inicialmente conectamos con esa resistencia, con esa negativa a ver, en este sentido, no sé si lo hayas visto, publicamos esta mañana un vídeo que hicimos la clase pasada del martes de esta semana, hablando acerca de esa duda sobre hacia dónde quieres ir realmente. Es decir, si tú quieres cambiar algo, lo primero que tendrás que hacer es asumir dónde estás. Y eso no es agradable, porque precisamente muchas veces la idea que surge de hacer algo o querer algún tipo de cambio no es más que una reacción a lo que yo mismo estoy eligiendo, pero que en realidad me está haciendo daño.
Entonces, si yo estoy eligiendo algo que me hace daño, ¿cómo sé que realmente quiero cambiar eso? Como dice el curso, con respecto a la enfermedad, cuando el enfermo dice que quiere curarse, muchas veces, o en el anexo de la psicoterapia, muchas veces lo único que le está pidiendo al terapeuta es que le quite los síntomas de lo que él mismo ha elegido y que todavía valora hasta el punto de que no está dispuesto a soltarlo. Es mejor ser conservadores en ese sentido. Y con esto quiero decir, asumir que queremos el dolor antes que autoengañarnos pensando que no lo queremos cuando todavía está en nuestra vida. Porque al final son los hechos los que van a hablar. Y si yo me cuento que quiero la iluminación, que quiero el amor, que quiero no sé qué y no sé cuánto, y los hechos son tozudos y me muestran que realmente no lo quiero, es mejor alinearse con que no lo quiero, porque de esa forma partimos de un punto de congruencia, aunque sea mínima, pero de cierta congruencia. Tengo lo que quiero. ¿Lo que quiero me hace daño? Sí, me hace daño, pero lo quiero. Eso me devuelve el poder y la responsabilidad, que si en contraposición así me disocio y me cuento una cosa que realmente no está ocurriendo. Por eso digo que hacer eso, esa honestidad te ahorra muchísimo tiempo, porque no tienes que estar lidiando con el concepto de ti misma ante tus propios ojos, si te cuentas que eres o no eres espiritual o de la forma que te consideres a ti misma. Ya partes de un punto que está tocando tierra. Los hechos me están mostrando esto. Mi resistencia al cuestionario me está mostrando que todavía quiero tapar cosas para no resolverlas, que aparecen en forma de resistencia a un cuestionario. Fíjate qué simple es. Pareciera no tener ninguna implicación. Cuando hay cuestionario, encuentro infinidad de resistencias y de razones por las que no ir. Bueno, ¿cómo voy a plantearme que en mi vida va a pasar ninguna otra cosa? ¿Cómo creo que voy a responder ante cualquier resistencia o situación que se dé en mi vida que me vaya a confrontar exactamente de la misma forma que con el cuestionario? Cuando no me atrevo a exponerme o a responder una pregunta, tampoco me voy a atrever a decirle a alguien lo que pienso, tampoco me voy a atrever a mirar ahí en mi mente eso que me es incómodo, porque está todo unido en realidad. No importa la forma que adopte. Por eso, atreverte a responder al cuestionario, aunque no sepas muy bien, atreverte a equivocarte, te pone en conciencia de lo que está pasando en tu mente, no de lo que eres. Nadie se define aquí por responder una pregunta o no hacerlo, pero sí te pone en conciencia de en qué punto de tu mente, de tu aprendizaje, te encuentras, lo cual es fundamental a la hora de este aprendizaje. Saber dónde estás, para saber cuál es la mejor posición al respecto. Y no simplemente ocultarlo o negarlo. Si lo niegas en el cuestionario, lo niegas en tu vida.